el día de hoy tenemos el Skoda Scala. Bueno, este en especial es el Skoda Scala Monte Carlo, pero iremos viendo también lo que son el Ambition y el Style. Este sería como una edición limitada del Skoda Scala. Luego te mostraré qué diferencias tiene este con las versiones normales. Y bueno, sin más palabras, comencemos el vídeo. El Skoda Scala es un modelo recién nacido de la marca Skoda. Viene a sustituir a lo que sería el Rapid dentro de la marca. Este se ubica dentro del segmento B, casi tirando al segmento C. Comparte plataforma con la Skoda Kami y con la Skoda Fabia. Y del grupo Volkswagen sus competencias serían el Nibus, Polo, T-Cross, Sea Ibiza o Arona. Es un auto que tiene 4.3 metros de largo y un ancho de 1.7 metros. Su virtud en comparación a todos sus hermanos dentro del grupo es su maletero, ya que según la marca homologa 467 litros, siendo el más grande entre los ya antes mencionados. Esto lo logra gracias a su carrocería de estilo Station Wagon y aprovechando lo máximo que puede permitir la plataforma MQB-Acero, que es en donde se monta este auto como tal. La suspensión trasera de este vehículo es semi-independiente con eje torsionado, algo habitual en la categoría donde se ubica este modelo. Según la versión de la Scala puede llegar a equipar llantas de aro 17 o, como en el caso de Monte Carlo, aro 18. En su motor es donde encontramos la mayor sorpresa de este modelo, dado que es uno de los pocos del grupo Volkswagen traído acá a Chile que equipa el famoso 1.5 TSI. En el día de filmación, solo el Skoda Kami y el Audi A1 equipan este motor en Chile, que se venda como auto nuevo. La ventaja de este motor en comparación al tradicional 1.4 TSI es que logra unos consumos mucho mejor, dado que tiene desconexión de cilindros cuando el auto se encuentra en carretera. Los consumos como logra este motor son de 15,2 litros en ciudad y 21,7 en carretera. Considerando la capacidad del auto, es un consumo bastante bueno. También debemos considerar que se comercializa en la versión de entrada un 1.0 TSI, mismo motor que equipa el Fabia. En este caso da unos mejores consumos, ya que según la homologación da 16,7 km en ciudad y 21,3 en carretera. La parte negativa de este motor es que para lograr estos consumos tiene que cuidar mucho la aceleración, dado que es un motor mucho más pequeño y tiene menos potencia. Todos los Scala que se comercializan tienen faros LED, siendo exclusivos los Full LED para los modelos Style y Monte Carlo, donde su ajuste de altura es automático. Y bueno, en el Scala Ambition, a diferencia del Style, no tiene botón de encendido. No sé si se llega a ver la llave, hay que, como la antigua, insertarla y prender. Tampoco tiene climatizador. La consola central no tiene los modos de conducción. El infoentretenimiento es igual al Style. Igual también tiene iluminación halógena. A diferencia del Style, el techo es de color beige, por decirlo así, y los asientos, no sé si se llega a ver, son de otro tipo de acabado en la tela. Igual se ven bastante bien, son de buena calidad. Y bueno, a diferencia también de su hermano Monte Carlo, el Style y el Ambition tienen siempre las mismas solo tiene asistencia para frenado autónomo y de tráfico cruzado. Las luces, bueno, también a diferencia del Style, este tiene ajuste manual en lo que es la altura de las luces. Las puertas son de los mismos acabados, lo único que varía es que este tiene otro tipo de material acá, el que era como un color más dorado. Igual no tiene carga por inducción, tiene dos puertos USB tipo C, la consola central. Y bueno, de mencionar que el Skoda Ambition y el Skoda Style tienen apoyo lumbar y tienen ajuste de forma manual de los asientos. Solo el Monte Carlo te da la opción de ajustar eléctricamente. Y bueno, ya en el interior del
escala Style. Para mí este es el que mejor calidad-precio te puede dar. Primero, bueno, como ven no tiene Virtual Cockpit igual que el Ambition. Tiene, a diferencia del Ambition, sí tiene climatizador. Tiene modos de manejo. El sistema de infoentretenimiento es igual. Aquí tenemos la radio. Aquí estaría conectado el teléfono por Bluetooth. El menú, radio, media, el teléfono, asistencia a la conducción. En este caso solo tenemos asistencia de frenado autónomo, es decir, de colisión frontal. Este también te equipa con sistema de precolisión trasero. Para el teléfono, aquí estaría para conectar el Android Auto o Apple CarPlay vía cable. Están los puertos USB. Y aquí vemos el estado del vehículo. Aquí te daría los consumos, el cálculo total y todo esto, el estado del vehículo y desde salida. Si prendemos el aire, arriba te muestra la temperatura que estás. Si presionamos aquí en menú, te muestra las direcciones del aire que puedes configurar desde acá. Aquí también podremos ver para activar el Arcade, que esto es como un filtro que aplica para limpiar el aire del habitáculo. Aquí podremos cambiar las direcciones de donde sale la ventilación o ponerlo en automático. Y aquí seleccionamos lo que es porque está en automático, pero tú decides qué tan fuerte quieres como máximo que sople el ventilador. Si quieres que siempre esté en suave, medio o que puede llegar hasta fuerte. Cuando él requiera que no es fuerte, irá bajando según la temperatura que requiera el habitáculo. Y el climatizador, bueno, aquí lo apagamos. Aquí ponemos el desempañante del vidrio trasero y aquí el del vidrio delantero. Como ves, tiene climatizador bisona. Tiene como este plástico, no crean que es de aluminio, es de plástico. Esto es plástico suave. Aquí tienes como un piano black, luego unos plásticos, pero son plásticos de buena calidad, no son plásticos de buena calidad. Y aquí conseguimos un plástico ya más de poca calidad, la guantera bastante grande, iluminada como ven. Aquí ponemos los seguros, los intermitentes, por acá la luz, ahí estaría prendida, ahí estarían las diurnas, ahí apagamos los antinieblas. Y ahí ponemos en automático. Acá encontramos para regular los retrovisores, tiene desempañante y tenía la opción de que se plieguen y desplieguen automáticamente. Y aquí ponemos los seguros de los vidrios traseros. Y bueno, acá plástico duro, excepto esta parte de aquí arriba. Casi por donde tocas es de buena calidad. Bueno, la consola central, aquí tienes la opción de abrir el techo, un poco lento, abre curiosamente de atrás hacia adelante, normalmente siempre hacen de adelante hacia atrás. Este es un techo que solo abre la cortina, no abre, o como pueden ver es un solo cristal, por ende no abre como tal. Es halógeno a la luz que tienes en el habitáculo, todo el techo es de negro, no tienes luz en los tapasoles. Aquí regulas las luces de acá y allá y prenderías las luces de atrás. Bastante bonito el techo, el color negro en verdad le hace bien. Las plazas traseras bastante grandes. Las puertas, bueno, materiales suaves en la parte de arriba, igual que en la parte de adelante, ya para abajo son plásticos bastante, mucho que desear, excepto esta parte que es como de tela. Bueno, tenemos ventilación atrás, sin posibilidad de controlar la temperatura, es decir, solo es bisonado en la parte delantera. Y bueno, desde atrás con el techo panorámico en verdad le da una buena vista al auto. Curiosidades que tiene el auto, para los que no sabían, cuando tengas por lo menos tengas esto así para que no vaya sonando, tienes este agujero donde insertas
Y bueno, ahí iría y no estuviese cuando estés en autopista, carretera, no vaya sonando. Tienes la posibilidad de poder entrar al maletero. Son bastante bonitos los asientos. Son de tela, pero una tela de muy buena calidad. En verdad prefiero esto que un cuero sintético. Y parte trasera, bastante amplio. La parte de abajo del baúl encontramos una rueda temporal de buena medida. Si puedo ver la medida por acá, 195/65 ring 15. No es la misma que homóloga que tiene equipadas, pero va bien. Aquí tienes compartimientos, tienes estos ganchos, no se llega a ver, pero ahí tienes un gancho como para sostener cosas, bastante amplio. Y cerramos. Bueno, a diferencia, ahorita van a ver, del Ambition, tienes el cristal hasta las letras, o hasta la parte de acá. El Ambition solo llega hasta acá. Y bueno, una cosa que se me olvidó mostrarte, los modos de conducción, tienes tres, tienes el Eco, el normal, el Sport y el individual. En el individual te permite ajustar los parámetros según tus requerimientos. Entonces, como vemos, solo los modos de conducción cambian estos tres aspectos, que sería la propulsión, la dureza de la dirección y el climatizador. Ahí está. Ya lo puedes ir configurando a tu gusto. Y bueno, los aros que vienen en el style son de este tipo y son de medida 215, 50 y 17. En verdad son bastante atractivos, dan poca visión a lo que son los calipers de freno, pero se ven bastante bien. Bueno, en la parte trasera, a diferencia de sus hermanos Star y Monte Carlo, el piloto no alumbra hasta acá, solo llega hasta ahí, como pueden ver, y las intermitentes son de halógenas y tampoco tienen tecnología secuencial. También las luces de retroceso son halógenas. El maletero, ya lo habíamos visto en los otros, y como pueden ver, a diferencia del Style y el Monte Carlo, lo que es la luneta trasera no llega hasta acá, sino corta hasta ahí, y las letras van insertadas en lo que es la chapa del maletero. Los aros también para el Ambition son de diferente diseño. En este caso estamos hablando de una medida 215, 50 ring 17. Las luces también son diferentes, ya que estas son por tecnología de proyector, no por tecnología de lupa. Y abajo, como todos los escalas, tiene aros. Bueno, las diferencias que encontramos con el escala Ambition y Style es que este lleva un equipamiento, por decir, de black, o decir negro. Por lo menos pueden ver que la máscara es negra, también tienen estos faldones negros. Los aros también son únicos para esta versión, son preciosos y son de medida 215/45 ring 18. Tiene la insignia Monte Carlo, los retrovisores en negro, tiene ese faldón en negro, tienes el alerón, tienes las letras en negro y tienes este faldón en negro piano black, porque en la Skoda escala normal es como un plástico mate. También tienes el cine en escala negro y así se vería, en verdad un color muy bonito. Si no me equivoco vienen tres colores, viene en este que es el rojo tango, viene en el gris cuarzo y no me acuerdo el otro color, pero los que más he visto son este y justamente el gris cuarzo, que es como el gris nardo de Audi.
Acá en el interior del Skoda Scala Monte Carlo, esta diferencia del Style y del Ambition, bueno, como pueden ver, tiene instrumento digital. También tiene control crucero adaptativo, tiene otro sistema de infoentretenimiento, tiene el mismo climatizador, pero como pueden ver, este tiene calefacción de asientos. También tiene carga por inducción y también tiene ayuda al aparcamiento, es decir, usted activa este botón y él detecta un lugar de estacionamiento y él hará las maniobras del volante. Tú solo tienes que controlar el acelerador y el freno. Bueno, los asientos también son diferentes, como puedes ver, son una hermosura. El techo es igual para el Style. Bueno, el Style también, como puedes ver, tiene el techo panorámico pero sin apertura. Y en la parte de atrás los asientos son de la misma temática, en color rojo o bueno, con acabados rojos. Y a diferencia del Style y el Ambition, como puedes ver, la iluminación por dentro es LED. Y bueno, y todavía no encuentras iluminación para los parasoles. Los acabados de acá tiene otra temática, pero mismos materiales de construcción. También por acá. Tienes apertura, no sé si se llega a ver, pero tienes apertura automática del portón trasero. ¿Qué más? Bueno, el sistema de infoentretenimiento. Este sería el menú. Aquí tenemos la radio. Tenemos el multimedia para el teléfono, para ver opciones para conectar el teléfono, hacer marcaciones para llamados. Tienes el Smart Link, que es de forma inalámbrica, en este caso. La navegación, que también la puedes visualizar aquí en el Virtual Cockpit, pero no está activada, pero se puede visualizar ahí. Tenemos el estado del vehículo. Tenemos la asistencia a la conducción. Como puedes ver, este viene totalmente equipado en comparación al Style. Por lo menos tienes sensor de punto ciego, tienes mantención de carril, tienes control de crucero adaptativo y tienes detector de fatiga. Tienes en verdad cualquier cantidad de ayudas a la conducción. Aquí tienes la radio, media, teléfono, navegación y estado del vehículo. Lo mismo que vamos viendo aquí en el menú. Tienes los manuales, ajustes, imágenes y el climatizador, que bueno, se muestra igual que en el Style, donde te da opciones acá que puedes cambiar la temperatura, por dónde sale el aire y si lo quieres en automático. El centro igual. Una cosa que en verdad del Scala comparte mucho de su hermano Fabia, es que el tamaño a pesar, se ve perjudicado por el tipo de plataforma que usa este auto. Recordemos que el Scala aparenta ser un auto del segmento C, pero no lo es, porque usa una plataforma del segmento B. Usa la misma plataforma del Ibiza, del Fabia, del Polo, y entonces eso le limita a tener algunas características plus que te ofrece la plataforma MQB a seco, porque esta usa la MQB a cero. Primero, no puede tener freno de mano electrónico ni tracción total, es decir, este auto en ninguna de sus versiones se vende con tracción total, solo con tracción delantera porque su plataforma no lo permite. Y bueno, la guantera igual, iluminada. Y ahora vámonos a las plazas traseras. Bueno, ya en las plazas traseras, ¿verdad? El techo solar le da mucha iluminación, es requerido por tener el techo negro, da un ambiente más encerrado, pero con el techo solar se subsana eso. En la parte trasera, los asientos de tipo butaca, muy buenos. Climatizador, bisona, como puedes ver, no tiene opción de controlarlo acá. Y bueno, ese sería el interior del Skoda Monte Carlo. Bueno, aquí vemos la asistencia para la apertura del maletero. Y
al igual que el Kodiaq, tiene estos estribos que salen al abrir la puerta para proteger de evitar dar el portazo. También, bueno, Silvia capaz no te deja, pero tiene, ahí lo hizo. Tiene primero cierre de acceso fácil y tiene pegado automáticamente los retrovisores. Y bueno, si te gustó este video no te olvides suscribir y darle un like para que no te pierdas ningún otro video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.